Muy buenas noches con todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los presentes que a nivel nacional se han podido inscribir en este taller para padres que lo está organizando el Centro de Innovación y Emprendimiento CIDEP, en la cual, sobre todo, ustedes se han dado un tiempo especial para dedicarse a sus hijos, ¿no? Bien claro habíamos escrito que amar a sus hijos es darles tiempo, ¿no? Y sobre todo ese tiempo de calidad que se requiere. Yo les quiero decir que ustedes, unas pautas, les informo que el taller tendrá una duración de 1 hora, de 60 minutos, y luego 20 minutos van a tener para que ustedes puedan resolver algunas de sus preguntas, ¿ya? Que van a poder realizarlo al ponente. Si requieren conectarse personalmente con el ponente, ustedes también tienen su número telefónico allí. Ustedes lo pueden anotar y posteriormente llamarlo para cualquier consultoría que desean hacer a nivel personal o institucional. Si desean también seguir profesionalizándose o tal vez mejorar en aspecto laboral, también se les puede brindar algún tipo de servicios, comunicándose con nosotros ya detalladamente para poder dialogar con ustedes, ¿ya? No dude en poder siempre llamar, ¿no?, al número que ya está dispuesto en la presentación. Bueno, el taller titulado Tiempo de Cuarentena es una valiosa oportunidad para formar hijos fuertes. Estará a cargo del ponente Martín Piscoya, conferencista vivencial en Escuela de Padres y Desarrollo Personal a nivel nacional con más de 20 años de experiencia. Y también es autor del libro Formando Hijos Triunfadores. Muy bien, le voy a dejar con ustedes al doctor, al ponente Martín Piscoya, al profesor Martín Piscoya Ayavena, ¿ya? Que estará con ustedes compartiendo. Muy bien, gracias. Ya sáquense con mascarilla, sin mascarilla, sin mascarilla. No, póngale ya, mientras comparta, ¿ya? Padre de familia, público en general, tengan todos muy buenas noches. Para mí es muy grato este 2020 realizar esta primera escuela para padres. Les comento, tengo un trabajo especial dando conferencias en muchos colegios, municipalidades e instituciones, tanto públicas como privadas, dando este tema de escuela para padres. Y hoy justamente viviendo todos nosotros un momento muy especial por este encierro forzoso o llamada cuarentena, tenemos justamente hoy en día, hemos descubierto que hay nuevos problemas con los cuales tenemos que lidiar, tenemos que luchar todos los días. Y por eso justamente el día de hoy el tema que muchos ya me han mensajeado, me han estado comentando, ¿cómo es posible, me dice, en este tiempo de cuarentena, lograr hijos fuertes? Hijos, me refiero, fuertes mentalmente, emocionalmente. Y les comento esto porque hoy en día tenemos justamente estos nuevos problemas que se han presentado a raíz del encierro forzoso o la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, y es para mí una responsabilidad enorme decirles justamente a ustedes cuáles son esos tipos de nuevos problemas que tenemos nosotros, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel emocional y de orden también biológico y social. Por ejemplo, les comento, ¿no? Existen desórdenes emocionales que no solamente suceden en nuestros niños y nuestras niñas, sino que también
Puede suceder incluso con las personas adultas, los padres de familia. Hoy en día están pasando por una crisis de no poder saber cómo manejar la conducta de sus hijos, y es por eso que hoy en día lo primero que vemos en estos desórdenes emocionales es lo que hemos llamado y lo que siempre hemos escuchado como el problema de la ansiedad. Muchos niños están ansiosos, muchas personas, incluso adultas, también están ansiosas. Entonces es importante hoy en día, primero, saber qué es lo que abarca esta ansiedad en todas las personas para poder empezar a manejar adecuadamente los problemas. Por ejemplo, les comento, los problemas de ansiedad en muchos niños, por ejemplo, se da cuando los niños se mueven mucho, están nerviosos, a veces gritan, lloran bastante. Les comento que también sucede no solamente en el momento en que están dentro de casa, sino también a la hora de estudiar. Por ejemplo, muchos niños, a pesar de que ha pasado ya 6, 7 meses, muchos niños todavía no aceptan este nuevo método de la educación a distancia, motivo por el cual vemos, como padre de familia, vemos reflejado ese nerviosismo en nuestros hijos en diferentes movimientos. Mueven las manos, se mueven ellos mismos, no están quietos en su sitio, escuchando al profesor o a la profesora. Y yo sé que hay muchos papás hoy en día que están muy preocupados y no saben cómo manejar esta conducta de sus hijos. Les gritan, a veces los amenazan, y como también, obviamente, pues les castiga físicamente, e intentan manejar esta conducta de una manera violenta o agresiva, y en muchos casos no dan resultados adecuados. Por eso que vemos que este primer problema de desorden emocional llamada ansiedad, podemos ver a niños que si no se mueven de la cintura hacia arriba, están moviéndose las piernas, están moviendo los pies. Hay mamás y hay papás incluso que llegan a perder la paciencia y les dicen, ya pues hijo, ya, cállate, quédate quieto. Y no entienden que es un problema que ellos tienen que vivir, tienen que pasar, y hay métodos o hay técnicas que nosotros podemos manejar para aminorar, para poder disminuir esa ansiedad que hay en muchos niños y niñas, incluso nosotros mismos como adultos, como padres de familia que somos. Por ejemplo, les comento, yo sé que hay algunos padres de familia que quieren que sus hijos estén progresando académicamente, que se saquen las mejores notas, que estudien, incluso que cumplan con las tareas que les dejan en el colegio. Y sé muy bien que a veces esta frustración que sienten muchos padres hace que ellos a veces pierdan los papeles, pierdan la paciencia y a veces estallen en ira. ¿Por qué? Porque los niños se vuelven muy, pero muy nerviosos, a veces contestadores, muy rebeldes. Yo he conocido, por ejemplo, me han dicho que hay a veces algunos profesores maestros que en el momento de la clase virtual, en lo que es el Zoom, entonces buscan por todos los medios mantener a sus alumnos, a sus estudiantes concentrados, tranquilos, quietos, y no lo consiguen. ¿Por qué? Porque les comento, y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, todos los niños no son iguales. Cada niño tiene un mundo diferente donde viven, cada niño tiene un sistema de valores, un mundo emocional muy diferente.
Hay niños que en este tiempo de cuarentena obviamente ha repercutido muy negativamente en ellos. Hay pocos niños que se adaptan a este estilo. Y justamente el tema del día de hoy que dice, ¿cómo logramos hijos fuertes? Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba caminando hace poco, veo que una señora camina con su hijo y de pronto pasa por ahí una patrulla, una camioneta del Serenazgo. El niño visualiza, no distingue que es la seguridad de la municipalidad o del Serenazgo, él cree que es policía, le dice, mamá, mamá, policía, y rápido se esconde debajo de su brazo, quiere esconderse, se pone ansioso, creen que lo van a llevar preso porque muchos niños desde casa se le está sometiendo lamentablemente a ideas muy terroríficas, como si sales tú, ahorita viene la policía y te lleva preso. Si sales, te lleva la policía, te abandonas la casa, ya no te vamos a ver nunca, ten mucho cuidado, así como el mismo cuento que hace muchísimos años muchos papás decían, si no estudias o si no comes, viene el cuco y te va a comer, así de simple. Así que, padres, yo sé que hay mucha frustración en esto, pero déjenme decirles que con esto no lo vamos a lograr hijos fuertes. Lo que es necesario, es muy importante, es primero tenemos que tener una óptica, un objetivo. ¿Qué es lo que buscamos de nuestros hijos? Que ellos sean felices, que ellos vivan tranquilos, que ellos tengan una autoestima fuerte, sólida. Pero justamente este problema de la ansiedad hace que los niños manifiesten unas actitudes muy diferentes. Algunos niños, por ejemplo, se muerden las uñas, ojo, no se las come, se las muerde. Y yo también he visto algunas actitudes de este tipo en jóvenes y también en adultos, pero muchos padres quieren corregir la ansiedad o la onicofagia, llamamos esto de morderse las uñas, corrigiéndolo a la mala, ¿no? A veces, sácate la mano de la boca, le dicen, ¿no? Sácate, anda. Entonces amenazan, te agarro un palazo, si no te saca la mano de la boca te cae. ¿Mm? Entonces imagínense, muchos niños obviamente por respeto, por miedo al padre o la madre, pues obviamente no se muerden las uñas, pero ¿qué sucede? Sucede que ellos en algún momento donde no está el papá, donde no está la mamá, van a hacer lo mismo, van a morderse las uñas porque la amenaza o el castigo no va a solucionar el problema. Si nosotros queremos manejar adecuadamente la ansiedad en nuestros hijos, tenemos que pensar qué es lo que produce en ellos esa ansiedad, ese nerviosismo. Quizás sea el encierro, quizás sean mis palabras, quizás sea mi tono de voz, quizás sea los castigos que estamos dando, quizás sea mucho ruido en el ambiente, en el hogar. Hoy en día, en este problema de la cuarentena, hay muchas familias, muchos hogares que están siendo muy autoritarios, hay muchos gritos, mucho desorden, y tenemos que hacer que estas actitudes mejoren y cambien por el bien de ellos. Hay niños, por ejemplo, que tienen o sufren de enuresis, que es un trastorno emocional y conductual. Entonces, niños que se orinan en la cama mientras duermen, niños incluso que no duermen a sus horas, en vez de dormir pues a las 9 o 10 de la noche, pues duermen a partir de las 11, de las 12, de la 1. Y hay incluso problemas de tricotilomanía en niños que se agarran los cabellos, comienzan a jalarse los cabellos. Y estos problemas emocionales que suceden con muchos escolares tiene un trasfondo psicológico. Todo tiene una causa, un origen. Por eso, papás, mamás, es muy importante comprender que en esta nueva etapa, en este nuevo periodo de lo que estamos viviendo en esta cuarentena, es necesario, es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que nosotros podemos hacer para manejar adecuadamente estas conductas que tienen nuestros niños. Por eso es necesario, muy importante, comprender que
tenemos que darle mucho espacio a conversar con ellos, a jugar con nuestros hijos, hacerlos sentir dentro de casa que tienen un espacio de tranquilidad, de armonía, de comprensión, de que se les escuche. Por eso es necesario también, les digo, creo que es necesario conversar, no solamente dentro de casa, dentro de la familia, sino también es muy importante que nosotros conversemos con padres de familia que viven también, es casi el mismo problema, porque los niños no reaccionan todos igual, pero todos ellos siempre tienen algún nivel, algún grado de estos problemas emocionales. Algunos niños, si no son tan ansiosos, a lo mejor están teniendo problemas de pronunciación oral, es decir, problemas de lenguaje o tartamudeo. Hay niños que tienen insomnio, otros niños que están jalándose los cabellos, otros niños que no quieren comer, otros niños que a veces no hacen nada en casa, no ayudan, otros niños que se la pasan todo el día jugando. Existen diversos problemas que hay en el hogar, pero padre de familia es muy importante para mí, no solamente enumerar los problemas, para mí es muy importante darle solución, compartir diversas técnicas y métodos para que nosotros podamos hacer de esta crianza algo mucho más efectivo, más eficiente y al final para que nuestros niños salgan ganando. Miren, es muy importante comprender que estos problemas nuevos que sucede por esta pandemia, sabemos de que hay, por ejemplo, personas que están pasando por alteraciones mentales también, personas que, por ejemplo, no han cambiado de rutina, han cambiado bruscamente de estado de ánimo, hay personas que olvidan cualquier cosa, hay personas incluso que pueden desarrollar algún tipo de psicopatía, porque este tipo de vida que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial, no le hemos pasado antes. Por lo tanto, es un nuevo estado que estamos experimentando y viviendo, y es muy, pero muy importante que nosotros comprendamos cómo es la psicología de nuestros niños, de nuestras niñas, para que ellos se sientan fortalecidos dentro de casa. Y por eso es necesario, padre de familia, entender que hay incluso otro problema que se ha visto. Por ejemplo, la acentuación de los métodos de crianza. ¿Qué significa esto? Que muchos papás, muchas mamás han acentuado, han exagerado la actitud o el método de crianza que ellos ya han tenido antes. Por decir, si un papá ha sido autoritario, impositivo, casi un dictador en casa, pues con este tiempo de cuarentena se ha vuelto exageradamente mucho más dictatorial, mucho más impositivo, mucho más gritón. Si hay padre de familia, tanto papá como mamá, que han sido sobreprotectores con sus hijos, pues en este tiempo han sido ahora mucho más sobreprotectores, piensan que por este encierro sus hijos necesitan muchos más premios, mucho más consuelos, entonces a veces sucede que se acentúa estos métodos que a la larga papás, mamás no van a conducir a que ellos se sientan bien. Por eso encontrar la justa medida es muy importante, pero también incluso hemos visto que en estos nuevos problemas que se presentan por esta crisis sanitaria, vemos también que han surgido una variedad de nuevas enfermedades en muchas personas. Por ejemplo, se ha escuchado en las noticias que está incrementándose el número de pacientes con cáncer, personas que tienen problemas con la tiroides, personas que tienen problemas con el sistema digestivo, porque, padres, todo esto ha trastornado este tiempo que vivimos hoy, ha cambiado, ha trastornado la vida en cada familia, en cada hogar, en cada país, en cada región. Por eso es muy importante hoy en día comprender qué tenemos que hacer para que nuestros hijos y nuestra familia
puedan salir adelante, puedan manejar adecuadamente lo que se les enfrenta a diario. Y todo esto, lo que hemos hablado, como nuevos problemas, ahora viene justamente, si esos problemas que ya hemos hablado de ansiedad, de lo que es insomnio, de lo que es algunas manías que tienen muchos niños, o como incluso trastornos del nerviosismo, nicofagia, alteraciones mentales, o la acentuación de los métodos de crianza en muchos padres de familia, todo eso viene a ser factores de origen que van a dar paso a innumerables consecuencias o efectos que produce justamente esta cuarentena o este encierro forzoso o crisis sanitaria. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a enumerar algunas de estas consecuencias en las cuales muchos hogares están viviendo hoy en día. Por ejemplo, la violencia familiar. Para nadie es un secreto que la violencia familiar ha aumentado en muchos hogares. Llamamos a esto no solamente lo que es violencia contra los hijos, sino también violencia en la pareja misma. Pero no todo, por si acaso, no todo lo que vamos a hablar es malo. Es necesario enumerar estos problemas para poder saber cómo poder salir del paso. Pero les comento también que este tipo de violencia familiar, ¿no? Da pues como resultado que algunas familias, algunas parejas se separen, haya separaciones, ¿no? Divorcios todavía, porque no puede hacerse todavía este sistema de legalización, pero hay parejas que se están separando y obviamente los hijos también van a tener una consecuencia negativa. Y es necesario comprender de que si la pareja en sus relaciones sociales, en su comunicación, no actúan adecuadamente, no comunican, no dialogan adecuadamente, entonces al final nuestros hijos no solamente aprenden, sino que también se influyen negativamente, impactan negativamente en la autoestima de ellos. Entonces es muy importante comprender de que la violencia familiar al final va a traer consecuencias muy, pero muy negativas. El maltrato infantil es otro problema que nosotros estamos viendo que que existe hoy en día mucho más maltrato infantil, no solamente castigos corporales o físicos, sino también el castigo psicológico, ¿no? Las llamadas fuertes de atención, la crítica que destruye la autoestima del niño, es insultarlo, es hacerlo sentir mal, donde al final nosotros no sabemos manejar adecuadamente nuestras emociones y sin embargo perjudicamos a las personas que más queremos. Vemos, por ejemplo, niños, ¿no?, que están desertando de los estudios, a eso llamamos deserción escolar. Entonces, ¿por qué? Porque los padres a veces se rinden, dice que, bueno, si mi hijo no rinde tanto, no quiere estudiar, profesor, lo que me queda solamente es sacarlo, ¿no? Cuando no han agotado la última técnica, el último método, si no podemos, tenemos que buscar diferentes técnicas o métodos para hacer que nuestros hijos puedan estudiar en un ambiente adecuado. Por eso es necesario, papás, mamás, incluso entender otros problemas. Estamos enumerando hoy en día, ahorita, en estos momentos, los problemas que suceden con nuestros niños, y no solamente con nuestros niños, sino también nuestros hijos que son adolescentes. Hoy en día hay mucha rebeldía, hay mucha desobediencia por parte de muchos niños y también hijos adolescentes. Los padres no saben qué hacer. Yo les comento una cosa muy importante. Saben, papás, mamás, hoy en día yo sé que muchos padres, muchas familias necesitan resolver adecuadamente los problemas que ustedes tienen dentro de casa. Y yo estoy bien seguro que muchos papás y mamás que me escuchan en estos momentos estarán pensando, y bueno, y el doctor Piscoya está hablando ahorita de problemas, pero ¿cuándo nos da soluciones? Hay papás que estoy bien seguro que me están pensando, yo tengo mi problema, quiero que me lo resuelva.
otra mamá, yo tengo mi problema grande, muy grande, quiero que me lo resuelva. Quiero, cómo lograr solucionar esa desobediencia caprichosa que tiene mi hijo, mi hija. Cómo solucionar la falta de interés que tiene mi niño de estudiar, ¿no? En este sistema virtual, en el Zoom, en sus clases. Yo sé que hay muchos hogares tienen problemas. Creo que la gran mayoría de hogares todos los hogares incluso tenemos problemas. Pero ¿qué sucede, papás, mamás? Hoy en día esta charla, esta conferencia, la valiosa oportunidad para formar hijos fuertes, les doy acá mensajes o técnicas generalizadas, y algo importante, muy importante, es que de todas maneras, cualquier pregunta que ustedes tengan a bien formular, lo pueden hacer después. Les comento algo necesario, muy importante. He escuchado que el Ministerio de Educación está dando la noticia de que por este sistema de clases virtuales, los niños necesitan tener mucha paciencia, que los padres los apoyen, pero algo importante más hemos escuchado a través de las noticias. Me gustaría compartir. Yo estoy seguro que ustedes ya conocen que en este año todos los estudiantes, sin excepción, por este sistema diferente que estamos pasando nosotros, por este sistema virtual a distancia que están estudiando todos los estudiantes, todos, según el órgano rector de la educación en nuestro país, todos los estudiantes serán promovidos. ¿Sí se entendió? ¿Sí se escuchó? Todos los estudiantes serán promovidos. Obviamente, si cumplen con las competencias, con sus competencias. Esto significa que muchas instituciones educativas y muchos colegios deberían favorecer un poco la diferencia que hay entre un estudiante y otro estudiante, entre un escolar y otro escolar. No es posible que haya profesores o profesoras, maestros y maestras, que no comprenden que cada alumno, cada alumna, tiene en su hogar una realidad muy diferente. Cada niño, cada niña está viviendo hoy una realidad muy distinta. Yo sé que hay niños que están pasando incluso por duelo, por luto. Niños que están llorando porque sus padres están trabajando y nunca se han quedado solos antes. Por eso es muy necesario, muy importante, que yo sé que hay muchos colegios que ya me lo han dicho ya, recuperaron las clases de marzo, recuperaron las clases de abril y deberían tener su periodo de vacaciones. Pero esto, hay algunos colegios que todavía no se dan, se quiere avanzar de corrido, yo no sé contra quién están compitiendo, no estamos viendo la realidad emocional de nuestros hijos. Es muy importante comprender que en todo hogar, por este sistema nuevo que tenemos, donde todos los hogares están pasando por esta crisis emocional, incluso hasta de salud y social, o incluso hasta económica, tenemos que formar un grupo compacto. Por eso, papás, mamás, es necesario también comprender de que en muchos casos, existe algunos casos de desobediencia caprichosa en muchos niños y niñas, pero tenemos que entender, papás, cuál es el trasfondo de esa actitud que tiene algunos niños que no quieren obedecer, que no quieren, incluso hasta están desafiando la autoridad del papá, de la mamá. Significa, papá, mamá, lo que quiero darte este mensaje es que cuando tú veas la conducta de tu hijo como un problema, no pienses, mi hijo es un problema, ¿y ahora qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi niño, con mi niña? ¿Qué hago con mi hijo adolescente? Que es un problema, quiere salir, que no me quiere obedecer, nada. Les comento que la conducta de tu hijo, sea positiva o sea negativa, es el resultado de cómo se siente en casa, de cómo se siente en familia. Significa que es un reflejo del ambiente familiar en el cual están viviendo. Muchos padres de familia
hasta ahora todavía no comprenden, creen que el problema es el niño, creen que el problema es la actitud o la conducta del hijo, ya están pensando en buscar un psicólogo, una psicóloga, cuando tenemos que entender, bueno, entonces si mi hijo se porta mal o si mi hija está ansiosa o no quiere hacer las tareas, ¿yo qué estoy haciendo para poder llevarlo o llevarla a ella a ese punto, a esa actitud que a mí no me gusta? Entonces, ¿qué hay en el ambiente familiar que procura que mi hijo esté rebelde o que mi hijo esté desobediente o que mi hijo esté nervioso o ansioso o deprimido? Por eso, papás, mamás, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día hay algunos niños o niñas que tienen pensamientos, incluso actitudes suicidas. Por eso es necesario no pasar por alto algunas actitudes extrañas. Hay niñitos que, por ejemplo, no quieren hacer caso, se retraen. A veces sucede mucho en hogares recompuestos o familias que se han renovado, niños que no están viviendo con el papá biológico, sino con la mamá biológica más un padrastro, o al revés, están viviendo con el papá biológico, pero no con la mamá, sino con una madrastra. Entonces, se están conectando. Entonces, es muy importante que no pasar por alto esas actitudes y tenemos que siempre buscar ayuda. Existe también, padres de familia, trastornos como consecuencia de esta pandemia, como consecuencia de esta crisis sanitaria, algunos trastornos biopsicosociales que suceden en muchas personas, no solamente en nuestros hijos. Por ejemplo, hay nuevos vicios. Hay niños y niñas, sobre todo más los escolares, los varones, que tienen este vicio de la ludopatía, de la enfermedad del juego. Ellos quieren pasarle todo el día o muchas horas en el centro de entretenimiento, en el mando, en el Wii, en el Nintendo, en esos juegos como Dota, como Free Fire y otros. Y esos vicios, incluso ellos lo tienen como algo prioritario, como si fueran prácticamente su vida. Es más importante eso para ellos que estudiar, incluso más importante que la vida misma familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, si se ha exagerado estos vicios por esta etapa, cuando ya termine este periodo de la cuarentena, vamos a ver muchos adolescentes que tienen justamente estos vicios. Papá, mamá, no descuidemos la salud emocional de la familia, de nuestra familia. No estoy hablando solamente de nuestros hijos adolescentes, sino de nuestra familia entera. Existen incluso trastornos de alimentación, niños que, por ejemplo, eran delgados y hoy en día están comiendo, no saben qué hacer y siguen comiendo y han subido de peso. Hay problemas incluso hasta de abandono personal. Hay niños que, bueno, no se bañan, no lavan su ropa. Hay un caos, un desorden. Existen diversos trastornos biopsicosociales. Por eso es muy importante, papás, mamás, entender que tenemos que trabajar adecuadamente la conducta de nuestros hijos. Por eso, como ustedes están viendo ahorita en esta imagen, dice, ¿por qué debemos educar hijos fuertes? Para que no estén dentro de la drogadicción, la ludopatía, el bullying, la violencia familiar futura. Por ejemplo, nuestros hijos hoy en día serán niños, más adelante serán padres o madres de familia. No queremos que ellos estén dentro del alcoholismo o del tabaquismo, o que ellos estén cortando los brazos, o que ellos tengan problemas de anorexia o bulimia. Por eso, para lograr hijos fuertes, me refiero a orden emocional, fuertes emocionalmente, fuertes afectivamente, cómo poder construirlo. De eso justamente hoy en día se trata la conferencia de hoy. Papás, mamás, entonces es muy importante, hoy en día vamos a revelar justamente las técnicas y los métodos para lograr hijos fuertes. Mira, número 1, primero que nada, papá, mamá, concéntrate en el inicio de tu hijo. Cuando les digo esto, muchos padres no lo creen. Dicen, ¿cuál es el inicio, profesor? ¿Cuando llegó a estudiar en el colegio? ¿Cuando mi hijo ingresó a nido, a nivel de inicial? ¿Cuando mi hijo nació?
tenemos que incluso pensar cómo fue esa gestación de nuestros hijos. Muchos niños a veces se portan mal, papás, mamás, fuera, independientemente, muy aparte de este tiempo especial que estamos viviendo todos a nivel mundial de la cuarentena. Muchos niños a veces no hacen caso a los padres o a la mamá en especial, porque desde que estaban en el vientre materno no fueron deseados. Entonces, esas emociones de la mamá, esos sentimientos de la madre, de no querer estar embarazada, de no sentirse agradecida de ese niño que estaba en gestación, ese sentimiento negativo de poco deseo o quizás de rechazo, comunicó esos sentimientos a ese feto que estaba en formación. Muchos niños, cuando son muy hiperactivos, cuando se han mostrado demasiado exagerados en sus movimientos, muy ansiosos, bajo en su rendimiento cognitivo, muchos niños que llamamos problema en los colegios, a veces tienen un origen prenatal. Entonces, y aún así, si muchas mamás me dicen, profesor, pero si mi hijo no ha sido deseado desde el vientre materno y hoy en día tengo muchos problemas psicológicos o emocionales con mi niño o de conducta con mi hijo, ¿puede mejorar? ¿Puede cambiarse esto? Les comento una cosa, papás, todo es posible cambiar, pero jamás este cambio puede darse de la noche a la mañana. Todo mejoramiento es un proceso que demanda tiempo, demanda técnicas, demanda métodos. Por eso es importante, madre, ¿no? Ver justamente cuál es el inicio o ese principio que dio origen a tu hijo. Si un hijo ha sido deseado, donde los padres se dieron la noticia, estabas embarazada, muy bien, se felicitaron, se alegraron. Estoy bien seguro que ese niño ha crecido, ha nacido no solamente sano, sino que ha desarrollado muchas capacidades, ha desarrollado buena comunicación, ha desarrollado una autoestima grande, porque desde el vientre materno se ha alimentado emocionalmente con ese sentimiento positivo de sentirse amados por sus padres. Entonces, en el segundo punto estamos viendo, por ejemplo, hay que revisar y hay que cambiar los valores que hay en la familia. ¿Qué significa esto? Muchos papás hoy en día viven preocupados porque sus hijos o sus hijas tienen problemas por ejemplo, de personalidad. Quieren que sus hijos sean comunicativos, quieren que sus hijos o sus hijas sean más extrovertidos, que sean más seguros, que sean más positivos, optimistas, quieren cambiarlos. Pero ¿qué sucede? Tenemos que entender que si nuestros hijos o hijas tienen problemas, por ejemplo, de cohibición, problemas de algún tipo de temor, miedo, es porque tenemos que buscar dentro del hogar, en la familia, qué es lo que ha procurado ese miedo, ese temor en el cual tienen esos niños, esas niñas. Tenemos que encontrar esas causas, esos factores que han dado origen a que este hijo o a que esta hija haya crecido con inseguridad, de pocas palabras, porque hay papás o mamás que me dicen, no sé por qué mi hijo o mi hija es así. En el colegio no habla tanto, pero en casa habla bastante, entonces no entiendo por qué mi hijo o mi hija es así. Entonces tenemos que revisar y cambiar, si es posible, algunos valores que hay en la familia. Cuando me refiero a esto de algunos valores que hay en la familia, me estoy refiriendo a, como papá, como mamá, ¿a qué estamos dando más importancia? ¿A qué estamos dando más importancia? Por ejemplo, les comento, estamos dando importancia, a ver, me voy a imaginarme. Estamos dando importancia a la disciplina, estamos dando importancia al horario, a la puntualidad, estamos dando importancia a que todos me obedezcan como papá o como mamá, es decir, para mí la obediencia es muy importante, o estamos dando importancia
a la salud emocional, a que mi hijo o mi hija se sienta bien, se sienta gozoso, se sienta satisfecho, se sienta querido, se sienta contento en el hogar que nosotros le estamos dando. Tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque si estamos viendo en el primer lugar, ¿no? Dándole prioridad más a la disciplina, al orden, al horario, a la puntualidad, es muy probable que muchos padres de familia estén imponiendo cosas. Siéntate, no se habla con la boca llena. Levantarse temprano, ya, pongo la alarma. Oiga, papá, pero es domingo. No me importa, acá se levanta todos los días temprano y punto. Entonces, papás, mamás, entonces, vamos, tenemos que balancear, tenemos que pensar qué es para nosotros más importante. Se está conectando. En el tercer punto, resalta sus destrezas y evita críticas personales. ¿Qué significa? Significa, papás, mamás, que a veces hay papás o mamás que están criticando todo en los hijos. Miramos, esto está mal hecho, otra vez te equivocaste, sigues así, pero estas críticas, estas llamadas de atención se producen una y otra vez y muchos niños a veces no escuchan el elogio a las cosas buenas que ellos hacen. Padre de familia, nuestros hijos todos los días hacen cosas buenas. Un dibujo que ellos hagan, un origami que ellos realicen. Profesor, pero ese dibujo, ese origami no es la tarea del colegio que le han mandado. Mamá, puede ser un talento de tu hijo. Yo no te digo que tu hijo va a ser un artista o un pintor en el futuro, pero ese talento que él tiene es el primer escalón para poder sentirse seguro, para poder sentirse aceptado o quizás rechazado dentro de la misma familia. Porque hay papás o mamás que dicen, otra vez dibujando, otra vez pintando, otra vez perdiendo tu tiempo en esto, ponte a hacer tu tarea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es muy importante, padre de familia. Yo les comento una cosa. Cuando una persona, bueno, espero que nadie tenga enemigos, pero cuando una persona tiene un enemigo, ¿qué creen ustedes? La persona que tiene un enemigo solamente va a ver las cosas negativas que tiene este enemigo. Nunca va a ver las cosas positivas. No tratemos a nuestros hijos como si fueran los enemigos que tenemos. Por eso es muy importante, padres, concéntrate en las cosas buenas que tiene tu hijo o tu hija. Y las cosas o las capacidades que todavía le cuesta desarrollar o aprender, las vas a pasar un poco por alto. Aún así le puedes dar esperanza. Hijo, tú puedes más. Yo sé, esto te faltó, pero sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Yo creo en ti, dale esperanza. Haz que asuman las consecuencias de sus actos. Otro tic práctico para lograr hijos fuertes. Haz que asuman las consecuencias de sus actos. Él tiene un juguete que tú le has comprado. Este juguete funciona a batería o a pilas. De pronto se le cayó y no supo utilizarlo adecuadamente. Uy, se te cayó. Hay muchos padres, ustedes no seguramente, pero en otros casos yo he visto padres que sí lo hacen. ¡Ah, se te cayó! Y comienzan a ver cómo el niño llora, cómo la niña llora, y ¿qué hacen? Y no te preocupes, mañana mismo voy a la tienda y te compro otro. Entonces, ¿qué aprende ese niño? A no hacerse responsable de las consecuencias de sus actos. Yo no estoy diciendo de que si un niño bota un juguete tienes que reprenderlo o pegarle. Es algo material, ya terminó, pero bueno, hijo, ya se destruyó, pues ya puede jugar, no importa, sí, olvídate de las pilas, olvídate que antes este carrito andaba solo. Ahora tú puedes jugar como que este carrito con tu mano puede saltar de un lado a otro, de una mesa a otra. Tú puedes utilizar la creatividad para hacer que este juguete, aún descompuesto, el niño de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, puede darle otra utilidad. Eso depende de la creatividad de cada papá, de cada mamá. Enséñales a tolerar la frustración, porque hay niños que cuando no les va bien en algo, comienzan a romper, a destruir. ¿Y por qué sucede esto? No porque los niños nacieron así, por si acaso, sino porque ha habido mucha crítica. Esto está mal, otra vez, ¿dónde está el borrador? Te voy a corregir estas letras, no se hacen así. Entonces, ha vivido muchos niños criticados, corregidos, enmendados por sus padres, entonces no toleran la frustración porque saben que cuando algo les pasa mal, se adelantan ellos mismos a la reacción de sus padres y ellos mismos se corrigen a la mala.
botan, rompen y se frustran y lloran incluso. Por eso, papás, todo tiene un origen, todo tiene factores de inicio. Bríndales momentos de interacción gratificantes. ¿Qué significa esto? Bríndales momentos de interacción gratificantes. Papás, mamás, ¿saben una cosa? Antes del tiempo de cuarentena, cuando Marco, están ingresando. Antes del tiempo de cuarentena, les comento que nosotros en las escuelas de padres siempre le decíamos a todos los asistentes, a todos los participantes de cada colegio donde he ido, siempre le decíamos, papás, mamás, denles tiempo de calidad a sus hijos. Denles tiempo de calidad, pasen más tiempo con sus hijos. ¿Saben qué me dicen hoy en día? Muchos papás me dicen, profesor, pero hoy día están sobrados de tiempo de nosotros que le estamos dando a nuestros hijos. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa con ellos? Yo he escuchado papás que dicen, porque estoy en casa, ya les estoy dando tiempo de calidad. Pero ¿qué sucede? No juegan con ellos. Los padres están en casa, pero no hay una relación adecuada con sus hijos. ¿Terminaste tu tarea? ¿Terminaste tu almuerzo? Pero no hay una interacción. Jugar con ellos es muy importante. Por eso, a mí me gustaría dar algunas sugerencias de cómo podemos interactuar o darles ese momento gratificante a nuestros hijos. Pasamos abajo de esto. No, abajo. Ahí está. Ahí. Ven ustedes aquí una lista de 45 formas de cómo darles tiempo a sus hijos. Y algunos están haciendo captura en pantalla. Les comento una cosa. Aquí ustedes tienen juegos para poder interrelacionarse con sus hijos, sea de primaria, sea de inicial, sea de secundaria. Yo no te estoy diciendo que ustedes compren todo eso por si acaso, pero sí que ustedes se relacionen adecuadamente con sus hijos, dándole este espacio, dándole este tiempo. Cuando un padre o una madre juega con su hijo o juega con su hija, el niño o la niña siente satisfacción, siente esa alegría, siente ese sentimiento de que está Un lomo, conmigo. un tallarín. Por eso es muy importantísimo que ustedes les den ese espacio, ese Acá está tiempo la de gratificante, y les comento, estos juegos solamente nosotros podemos jugar mínimo con nuestros hijos, mínimo al menos 10 minutos diarios. Puedes jugar con tus hijos 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde o 5 minutos en la noche. La idea es jugar con ellos. Cuando esto se vuelve rutina, tus mismos hijos te van a pedir, papá, vamos a jugar, mamá, vamos a jugar. Cuando tu hijo no encuentre ese espacio de interrelación gratificante, cuando tú no juegas con tu hijo, ¿sabes qué cosa sucede? Vas a la calle, vas a trabajar, mamá, papá, ¿qué me has traído? Y el niño cambia esa compensación, y en vez de que esa compensación sea afectiva, jugando tú con ellos, te piden algo material. Por eso, papás, mamás, es muy importante para lograr hijos fuertes o hijos seguros de sí mismos, tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer para lograr justamente formar más seguridad en ellos. Enséñale a controlar sus impulsos. ¿Qué significa esto de controlar sus impulsos? Miren, papás, mamás, cuando ustedes vean que sus hijos estén hablándoles algo, hay niños o hay niñas de cualquier edad, puede ser de 4, de 5, de 6, de 9, hasta de 10, de 12, que te quieren hablar algo. Mamá, está la mamá ocupada. O papá, te agarran de aquí. Y yo soy bien seguro, que hay papás o mamás que no saben qué hacer, están pensando tantas cosas que te hacer, lo miran a la mala a sus hijos y a veces les gritan, estoy ocupado, por favor, no, en otro momento será. Padre, madre, es muy importante que ustedes respiren profundamente, ¿no? Respiren profundamente. Piensa en tu mente, piensa, es mi hijo, es mi hija, me está llamando. Lo que te cuente no importa. Él te puede contar muchas cosas, pero mírale a sus ojos, es muy importante. Luego, tenemos que nosotros buscar herramientas técnicas para poder liberarnos, para poder relajarnos. Por ejemplo, una buena técnica para poder relajarnos es utilizar una pelotita así, antiestrés, ¿no? La aplastamos una y otra vez. No tienes una pelotita
Puma a la mano, pues lleva las manos al bolsillo, aprieta tus bolsillos una y otra vez, respiras profundamente, es mi hijo, es mi hija, y por 1 minuto, por 2 minutos que tú le prestes atención, ese niño o esa niña graba esa imagen de aceptación del tiempo que tú le das, y esa imagen de aceptación no solamente va a hacer que él se sienta más seguro o que esta niña se sienta más segura de sí misma, sino que también, padre y madre, la importancia que esto radica para su futura felicidad, para que este hijo o esta hija sea más seguro de sí mismo, más segura de sí mismo. Yo sé muy bien que hay papás o mamás que han pasado momentos de crisis o de problemas muy grandes, muy graves, cuando sus hijos, que ahora tienen más de 14, 15 o 16 o 17 años, como cuando eran niños, han pasado problemas de abandono, problemas de a veces hasta de castigo corporal o de maltratos, pero aún así, padres, les comento que todo puede ser resarcido, todo puede ser modificable, pero tenemos que encontrar técnicas, métodos para poder llevar a cabo, para poder aprender. Tenemos que corregir y educar sin maltratar. ¿Qué significa? Las palabras en positivo. Muchos papás cuando se dirigen a sus hijos y les quiere pedir silencio, no le dice, shh, 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 te estoy escuchando, baja la voz. ¿Qué les dice? Cállate la boca, no grites o no me grites. Y no es una comunicación adecuada. A veces los niños cuando son pequeños entienden más por gestos. Tú no miras, y tu hijo te va a escuchar, te va a ver, y esa actitud para él o para ella es una actitud de aprendizaje. Por eso los niños son seres humanos de hábitos, papás. Hay que formarlos siempre a través de tu ejemplo. ¿Qué significa formarlos siempre a través de tu ejemplo? ¿Qué es lo que tú quieres que tu hijo aprenda? Vívelo tú primero. ¿Qué es lo que tú quieres que tu hijo aprenda? ¿Quieres que tu hijo sea más lector? Haz que tu hijo te vea leer. ¿Quieres que tu hijo o tu hija opere más la calculadora, la matemática, le gusten los números? Que te vea a ti sumando y restando, utilizando la calculadora, haciendo una cuenta, presupuesto, utiliza aunque sea unos 3 o 4 minutos diarios. La idea es que la imagen, ¿qué imagen tuya, papá o mamá, está recogiendo tu hijo o tu hija todos los días? ¿Qué es lo que más haces en casa? ¿A qué actividad tú le pones más pasión? A esa actividad que tú le pones más pasión es lo que hace que tus hijos aprendan. Por eso que hay mamás hoy en día que no saben qué hacer, me dicen, ay, doctor, no sé qué hacer. Mi hija o mi hijo está todo el día con el celular. Yo le digo, señora, ¿y usted qué hace? Bueno, aparte de cocinar, por si acaso. Usted se queda en casa, ¿qué hace? Bueno, estoy viendo el WhatsApp, si mis amigas me han contestado, quiero ver cuántas personas me han visto en el estado. Estoy viendo muchas cosas porque tengo muchas amigas, profesor, es la red social que tengo. Pero, madre, tu hija te va a imitar, mamá. Los niños por lo general imitan más a los padres, porque los dos son varones. Las niñas por lo general imitan más a la mamá, porque ambas son mujeres. Por eso, papás, mamás, tenemos que educar a través del ejemplo. Haz que tus hijos desarrollen más capacidades y talentos. ¿Qué significa? Cuando hay oportunidad de que tus hijos estudien oratoria, que aprendan a hablar en público. Cuando hay oportunidad que tus hijos estudien dibujo y pintura, ponlos en un taller. Cuando tus hijos puedan aprender un taller de defensa personal, inscríbelo adecuadamente para que ellos sean más fuertes y seguros de sí mismos. Por eso, papás, mamás, esto va a depender mucho, mucho de la actitud de nosotros como padres. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta acá y ahí. Esta. Por eso aquí les pongo esta diapositiva, esta presentación para que ustedes puedan ver. Tienen ustedes aquí enfrente 45 formas de cómo podemos motivar a nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Cada cosa buena que tu hijo haga, mamá, papá, felicítalo, valóralo. Haz que ellos se sientan contentos con lo que han desarrollado. Tu niño terminó un dibujo, lo lograste, qué bonito, qué lindo te ha salido. Tu niño te ayudó en algo, excelente, te salió bien. Tu niño te ayudó en algo,
aunque sea lo más insignificante, lo más pequeño que a ti te parezca, pero si es algo positivo, refuerza esa conducta. ¿Saben qué sucede, papás, mamás? Hoy en día lo que los padres hacen es llamar la atención de sus hijos cuando han hecho algo malo. Y sin querer, cuando son menores de edad, tus hijos tienen 8, de 9 años para abajo, 2 años, 3 años, 4 años, los niños son más emocionales, los niños pequeños son más inconscientes. Si ustedes se dan cuenta cómo juega un niño de 3, de 4, de 5, ¿qué hacen? Agarran su juguete y comienzan a interactuar y comienzan a moverse y comienzan a murmurar y a producir un sonido de cómo huele un avión o de cómo salta un carro o cómo juegan las niñas con sus muñecas. ¿Han visto ustedes eso? Son vivencias, son actividades inconscientes que tienen nuestros hijos. Si una mamá, si un papá se pone a grabar este video de la actitud infantil, de la travesura, de la ocurrencia que tiene su hijo, su hija, si lo pones en un video y lo guardas, te apuesto que cuando tengan ellos 20 años y hayan pasado varios años adelante, y cuando ellos sean jóvenes, cuando tengan 18, 20, 22 años, le muestras ese video. Hijo, mira este video. ¿Quién está ahí? Y el niño tenía 3 o 4 y 5 y estaba jugando ahí con sus juguetes y estaba produciendo sonidos infantiles. Y estoy bien seguro que ese joven o esa señorita dirá, mamá, ¿quién es? Eres tú, cuando tenías 4, cuando tenías 6, cuando tenías 8. Ay, mamá, yo no he sido. Y yo hacía esto, papá, o yo hacía esto, mamá, y estoy bien seguro que ellos se van a ruborizar, y no por vergüenza, porque esta actividad que ellos hacían a esa edad, ni cuenta se daban, no estaban en su momento de inconsciencia. Por eso esta conferencia, papás, denominada Tiempo de Cuarentena, valiosa oportunidad para formar hijos fuertes. ¿Saben a qué llego? Aunque ustedes tienen que aprovechar al máximo ese momento de inconsciencia que tienen sus hijos menores de edad, que tienen 4, que tienen 6, que tienen 7, que tienen 9, que tienen 12, para poder fortalecer en ellos esa vida emocional, esa inconsciencia. Cuando ellos logren algo bonito, algo positivo, aunque sea insignificante, felicítalos. Cuando son pequeños, le aplaudes. Cuando tienen 6, 7 años, pulgar hacia arriba. Incluso acompañada cualquiera de estas frases. Por eso, papás, mamás, sé muy bien de que seguramente va a haber algunas preguntas, muchas que hacer, pero finalmente quiero transmitirles, estimados padres, familia, en vez de querer hijos perfectos, deseen más bien tener hijos felices. En vez de exigirle tantas cosas, descubran los talentos que tienen sus pequeños. En vez de gritarles, explíquenles lo que no está bien hecho. En vez de darle falsas ilusiones, hagan que la realidad de la familia, del hogar, les sea divertida. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Papás, mamás, antes de finalizar este espacio, les comento que para todos los padres de familia que desean preguntar, vamos a abrir el micrófono. Si tuvieran alguna pregunta que hacer, yo aquí dejo mis teléfonos para cualquier consejería personal o familiar que ustedes tengan a bien. Me llaman, me ponen mensaje de texto, por favor, en WhatsApp, o me llaman al celular que está en la parte inferior. Gracias. ¿Uno puede activar su teléfono, su micro? ¿Puede hacer una pregunta? Si alguno de ustedes desean activar su micrófono para realizar alguna pregunta, yo estoy gustoso de escucharlos en alguna inquietud que tengan. Lo cierro ya, ¿no? Yo puedo presentar. Ya, sí. Sí. Agradecer, ¿no? Sí, entonces. Bien. Doctor. Sí, le escucho. Buenas noches. Tengo una consulta. Hay veces los niños, como usted dice, se estresan y se cansan a veces también de hacer todos los días lo mismo, estar dentro de casa, haciendo las tareas. Cuando a un niño se le castiga quitándole lo que más le gusta, ¿no? Por ejemplo, sus carritos, ¿qué otra cosa se le puede decir? ¿Qué otro condicionamiento se le puede dar para que ellos no sientan que le han
pasado algo importante, ¿no? Y no tomen represalias, ¿no? Porque a veces puede decir, no sé, no quiero hacer y no lo hace, ¿no? A pesar de que ya le han quitado, de que le dicen, bueno, cuando termines, vas a recibir tus carritos de nuevo, pero a veces no lo quieren hacer, se ponen tercos. Quisiera saber qué condicionamiento se les puede dar, ¿no? Ya, le comento algo importante. Frente a algún problema de conducta que ustedes tuvieran con sus hijos, lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de conducta es. ¿Es una conducta intolerante para nosotros que podría ser desobediencia caprichosa o falta de respeto? ¿O es otra actitud que no es ninguna de las dos? Si no es ninguna de las dos y simplemente es una desobediencia, habría que saber qué se esconde detrás de esa desobediencia. A veces les comento, por eso es muy importante, muy necesario entender de ese problema de conducta que tiene este hijo, ¿qué hay detrás? Por ejemplo, les comento, hay mamás que me dicen, bueno, mi hijo no me hace caso. ¿Cuántos años tiene su hijo? Me dice 7. Pero tengo mi niño menor, que es un bebito, que estoy yo a cargo. Entonces, el niño quizás no le hace caso a la mamá porque inconscientemente, sin que él se dé cuenta, se siente celoso por el hermanito menor. No es que el niño no quiera a su hermanito, simplemente el niño cree que la mamá ya no lo quiere a él. Y por ese problema que está en su mente inconsciente, no la obedece a la mamá. Entonces la mamá tiene que decirle una vez y otra vez la orden y otra vez la orden, y cree incluso la mamá que tiene problemas hasta de oído. Y no es eso, madre, sino es que tenemos que ver cuál es el trasfondo del asunto. Por eso yo le pregunto a usted, dígame, ¿qué actitud usted ve que el niño necesita mejorar? Sí, no sé si me puede contestar. Sí, doctor, lo que pasa es que mi niño no es irrespetuoso, no es malcriado, pero creo que debe haber otra cosa por ahí, ¿no? Porque él más que nada se queda con su hermana mayor en casa. Yo ahorita estoy en mi trabajo, como usted puede ver. Lo que pasa es que él, por ejemplo, hoy día le contestó a su hermana, ¿no? Porque el papá vive en otro sitio. Y le contestó a su hermana que no quiero hacer mi tarea, me quiero ir con mi papá. Así le dijo a su hermana. Y esa es una respuesta que nunca él había dado. Entonces, pero él en sí no es irrespetuoso, no es malcriado, no es agresivo, pero tiene sus momentos, ¿no? Tiene sus momentos que se pone terco y dice, no, me cansé y no lo hace, ¿no? Ya, le comento, de todas formas, yo le voy a dar algunos tips prácticos, pero de todas formas, amerita, creo yo, una evaluación familiar. ¿Por qué? Porque para saber qué factor se esconde detrás de esa conducta en el niño, es necesario saber cómo está conformada la familia, cómo es la dinámica familiar. Por decir, si el papá se ha separado del hogar o el papá es ausente por motivo de trabajo, cada qué tiempo llega, con quién se identifica más el niño, a quién le hace caso, a quién le obedece, por qué le obedece al padre o a la madre no, o al revés. Habría que hacer todo un estudio. Por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si le doy ahorita un tip práctico, 2 o 3 métodos, muchas madres lo aplican y después dicen, bueno, solamente me sirvió, pero por una semana, porque nuevamente volvió el niño a reincidir en esa conducta de desobediencia. A eso me refiero, que había que saber qué compone. Por eso hay que hacer un análisis, una evaluación a todo lo que es la dinámica familiar. ¿Sí me comprendió? Sí, doctor, gracias. Le comento algo para finalizar a su inquietud, quitarle lo que más le gusta. Muchos padres dicen, bueno, ¿qué es lo que más le gusta a mi hijo? A veces dice jugar. Yo les comento una cosa, no le sancione a su hijo con que ellos no jueguen, sino busquen otro elemento para poder sancionar o suprimir. Por decir, ellos no deberían estar en videojuegos, ellos no deberían estar tanto tiempo en la televisión. Si es así, ustedes pueden racionar eso.
lo que más les gusta a los niños, ¿qué es? Se ponen a pensar y es que ellos se sientan conectados o comunicados con los padres. Es decir, que si tú quieres quitarle lo que más le gusta, hijo, no me gustó lo que has hecho, no me gustó. ¿Sabes qué, hijo? No le estoy criticando al niño, estoy criticando el acto malo que ha hecho. Ah, no me gustó eso. Así no se hace. O no me gusta que no obedezca a la mamá. Estoy molesta, dice la mamá. ¿Sabes? No me hables en una hora. Se da la vuelta a la madre y en una hora va a ser, Mutis, no hables, madre. Pero después, pasado ese tiempo, ya tienes que hacer acto de presencia, ¿no? Sacudes un poquito la mano, haces acto de presencia con tus pies, golpeas un poco el suelo y después le das a tu hijo algo. Hijo, toma, lleva esto, por favor. Y para que el niño sienta que ese periodo de una hora ha sido un momento del niño, ¿yo qué hice? ¿Por qué mi mamá se molestó conmigo? Ese momento va a ser de reflexión. Yo sé que hay otros colegas que señalan, por ejemplo, el cuarto de reflexión. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque muchos niños a veces no quieren ir ahí, hay mamás que les obligan, no, como sea, un palazo, te voy a amarrar esa silla, te vas a quedar sentado en la esquina. Y en vez de querer corregir a sus hijos, están traumándolos más. Por eso es muy importante, primero, papás, antes de aplicar un método de corrección, antes de eso tenemos que ver qué es lo que se esconde detrás de esa conducta que tú pretendes corregir. Preguntas. Sí, no sé si habrá alguna pregunta verbal. Si el niño no quiere hacer su tarea. Hola, buenas noches. Sí, le escucho, señor. Mi pregunta es, al yo corregir a mi hijito, lo castigo no dejándolo que vea televisión, pero después lo veo con su carita triste, bueno, me puede durar, y después digo, no, tengo que ser mala, y a veces mi temor mío es que mi hijo me diga que soy su mamá mala. Ahí, en ceder un poquito, ese es mi gran temor. Ya, bien. Sabe que es importante de detectar cuál es la actitud que el padre o la madre desea corregir. Es importante eso, porque la mayoría de casos que me cuentan son actitudes que a veces nosotros tenemos que pasarla por alto. No estoy diciendo que los niños se porten mal, sino que hay papás que son perfeccionistas. No estoy diciendo que usted lo sea, sino hay otros papás que son muy perfeccionistas. Entonces, que no quieren que sus hijos sean cero errores. No me refiero en la parte académica, sino me refiero en la parte actitudinal, es decir, en sus actitudes. ¿Ya te moviste? ¿Estás comiéndote las uñas? Sácate la mano de la boca. Por favor, tenemos que ver qué se esconde en esa conducta que tienen nuestros hijos. En el caso que usted me plantea, habría que saber ¿cuál es el problema principal que usted tiene con su hijo? No sé si me lo puede volver a comentar. Bueno, yo le doy un ejemplo. Al hacer las tareas, yo lo dejo y bueno, tengo que a veces ir al mercado y ya, lo dejé haciendo las tareas, vengo y ya se puso a jugar. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 9 años. ¿Él es hijo único, señora? No, tiene su hermanita de 4 años. Y ya. él me pone, me dice, mamá, se paró mi hermanita, quiso manzana, quiso esto. Y le digo, pero si yo ya le dejé a ella sentada haciendo otras cosas, tú dedícate a tu estudio. Bueno, si es un niño en el colegio, va muy bien todo eso, pero como usted dice, ¿será que a mí me han criado muy perfecta también? Y a veces mi temor mío también ser como mamá, criarlo perfecto a él. Y trato de, por eso, ceder un poco en tantas cosas de no ser la mala para él. ¿Usted diría entonces que las actitudes por lo general que tiene su hijo son tolerables? Son tolerables, sí. Ya. Buenas noches. Trate de que las cosas buenas que él haga, fortalecerla, felicitarla, valorarla, de tal forma de que cuando el niño sienta que la mamá está más concentrada
tiene una actitud de más interés sobre las cosas buenas que él haga, inconscientemente las va a reproducir más. ¿Sí me entendió? Es decir, él limpia una mesa, una puntita, una esquinita de la mesa. Excelente, hijo. A ver, termínalo todo mejor. No importa cómo lo haga. No importa si lo hace medio. Excelente. Gracias. Te quiero mucho. Abracen a sus hijos. El abrazo es una actitud de refuerzo de la conducta que han hecho. Le comento una cosa. Hace poquito hemos hablado de que los niños son más emocionales y más inconscientes. Hoy en día hay papás o mamás que quieren que sus hijos sean más racionales y más conscientes. La pregunta que ustedes se hacen es, ¿cómo? Llamándoles, hijo, ¿no me entendiste de que tienes que estudiar, que pago la pensión, qué será de tu vida en el futuro? ¿Sí me entendió? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué se te cayó? ¿Por qué no valoras la comida? Etcétera, etcétera. Pero por eso les digo, ¿qué conducta hay detrás de eso? No solamente eso, quiero comentarles, sino de que lo más importante es que los niños se dejan guiar por el aspaviento, por el gesto que tenga el padre o la madre. Repito nuevamente, esto como un tip práctico, quizás algo nuevo para que lo van a escuchar. Cada niño, cada niña se guía más por la imagen y la actitud o el aspaviento o la emoción que tienen sus propios padres. Si tú quieres corregir algo, no tienes que hacer tanto aspaviento. En otra palabra, tu emoción, mamá, ponla más en algo que tú quieres resaltarlo. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Los dos niños, voy a poner un ejemplo, dos hermanitos se pelean. Uno tiene 7, el otro tiene 4. Se pelean. La mamá dice, no sé por qué no me hacen caso. Le digo, no se peleen, no me griten, no se arañen, no se golpeen, y les pega a los dos. ¿Saben qué sucede con estos dos niños? Inconscientemente en su mente, los dos absorben, asimilan que la madre les presta atención y tiene interés en esa travesura, en ese grito, en ese enfrentamiento, en esa discrepancia, en ese conflicto que hay entre los dos. Esos dos niños inconscientemente van a continuar en conflicto, van a continuar peleándose. Oiga, doctor, ¿pero por qué? Porque ellos son más inconscientes, son más emocionales. Ellos aprenden con tu emoción, mamá. Por eso, regla general, papás, mamás, tomemos apunte ahí. Si tú quieres corregir a tu hijo, a veces muéstrale una pequeña dosis de indiferencia. El niño botó algo. Recógelo, hijo. Me voy para allá. ¿Lo recogiste? Sí, mamá. O sí, papá, yo lo recogí. Botó un vaso de vidrio. Ya no se puede hacer nada, ya está roto ya. Pero él lo recogió. Después, pero ¿qué pasa si yo le grito en ese momento? El niño va a aprender que un descuido lo va a repetir, lo va a continuar. Cada cosa buena que ustedes ven o noten de sus hijos, emociónense. A veces esa frasecita o esa interjección de asombro obra maravillas. Esa interjección de asombro, ¿cuál es? ¡Asu! ¡Asu! Tú solo lo hiciste, sea lo que sea, un dibujito, haber limpiado, haber cogido la escoba, no importa cómo lo hagan, pero lo han intentado. Por eso, papás, mamás, podemos educarlo emocionalmente a los niños, porque todavía, para que progresen, para que maduren, todavía les va a costar años en ese proceso de crecimiento y maduración. No sé si habrá alguna inquietud. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí, primero, para despedirme, disculpen, muy agradecido por los datos, por la información. Escuché lo que quería escuchar y a veces como padres no nos damos cuenta de la prioridad que significa hacerlo, ¿no? Entonces, la prioridad de ser padre son nuestros hijos. Entonces, encontrar la felicidad en ellos es nuestra tarea. Olvidémonos de lo que hizo nuestro padre con nosotros, nuestras experiencias, los racionales que queremos que sean nuestros hijos es imposible porque son niños, están en proceso de adquirir conocimientos, experiencias. Entonces,
la principal fuente de esto somos nosotros. Si nosotros queremos que nuestros hijos lean y nosotros no lo hacemos, si queremos que hagan ejercicio y nosotros no lo hacemos, si queremos que nos escuchen y nosotros no los escuchamos a ellos, es imposible pues que querramos ver resultados. Bueno, para despedirme, muchísimas gracias. Los datos son muy importantes. Voy a reforzar lo que estaba haciendo. Gracias a Dios coincidimos en muchas cosas. Y bueno, pues felicitarlo. Buenas noches. Ya me retiro. Gracias. No sé si habrá otra inquietud o pregunta. Bueno, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bien, quiero agradecerle la magnífica presentación y yo solo quería pedirle, usted nos hablaba de una lista de cómo deberíamos comportarnos los padres, 50, nos decía, había una lista. Si nos puede compartir esa lista al grupo que estamos justamente en la reunión, porque la verdad que sería muy interesante. Y solamente una interrogante, yo sé que estamos en cuarentena, nuestros niños no pueden salir y a veces nos cuesta porque siempre nos están preguntando, papá, ¿por qué no puedo salir? ¿De qué está hablando de siempre la pandemia por ahí? Y ya son más de 6 o 7 meses, entonces, ¿de qué manera manejarlo? Porque siempre estamos diciendo, papá, ¿y cuándo puedo salir? ¿O cuándo puedo ir no, podemos ir al centro comercial a jugar? Y la verdad que, no sé, hijo, hasta que llegue la vacuna todavía no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, ahí sí nos puede dar orientación de qué manera podemos también, en este caso, manejar y de repente ayudar a nuestros hijos para que no se sientan tan mal, ¿no? Muy buena su participación, gracias, le felicito. Bien, les comento, cada familia, cada padre o madre de familia son los que ustedes administran su propio hogar, sabrán qué hacer, qué no hacer, cuáles son los límites que ustedes pueden aplicar frente a este encierro forzoso o cuarentena, que viven más nuestros hijos, no tanto nosotros, porque en muchos casos salimos a trabajar, pero ¿qué sucede? Justamente lo que decíamos, como el título de la charla, ¿no? La oportunidad, la valiosa oportunidad para formar hijos fuertes. ¿En qué radica? Radica más en, hijo, si sales, la policía está afuera y te va a llevar preso. Lo que también podemos nosotros no utilizar tanto esto como una figura de miedo o fantasmagórica a la policía, porque hay niños que se trauman, ven un policía y ya se están escondiendo ya, sino de que podemos nosotros optar por otro método, por el método, si deseamos todavía que ellos no salgan ni en cercanías ni siquiera, ustedes pueden permitir a que estén en la azotea. Si tienen la facilidad de tener una azotea, pueden ver ellos la calle, practicar un deporte que esté, digamos, libre de peligros en la azotea, compartir un momento de alegría al aire libre si tienen un jardín amplio que está, digamos, a la intemperie, poder, por ejemplo, jugar casinos, poder jugar, por ejemplo, a esos pelotitas, ¿no? De jeve, que pueden rebotar a una pelota. Les puse una lista de 45, sí, me gustaría compartir. Por favor, ¿de qué colegio está usted, el papá que me habló? Del Colegio Nuestra Señora de Fátima, del primer grado B. A través de la Miss Frida le voy a compartir para que ella misma lo pueda compartir. Bueno, y también es importante, si otros papás que son más flexibles y creen que sus hijos pueden estar cerca al hogar, en cercanías, como ya lo sabemos, pueden ustedes optar sabiendo de que sus hijos son obedientes y le van a respetar y saben de que no van a tocar una pared, no van a tocar una puerta, no van a tocar en los postes o no se van a echar al suelo, dependiendo mucho de la edad. Ustedes conocen a sus hijos. Si saben de que su hijo o su hija va a dar un buen comportamiento, pueden ustedes ir, ¿no?, a la manzana, una vuelta, o pueden comprar, no dentro de un mercado, pero sí a una bodega donde la atienden desde afuera, desde la vereda, ¿no? Obviamente con su mascarilla y su protector. Es decir, el papá o la mamá puede optar, ser flexible, dependiendo mucho de cómo es su hijo o su hija. ¿Sí me entendió? Va a depender mucho de eso.
Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Gracias. y buenas noches. Bien, Profesor, buenas noches. Quería hacerle una consulta. sí, Mira, sucede que yo estoy viviendo en una casa multifamiliar. Y de vez en cuando, bueno, yo tengo otras crianzas, ¿no? Yo soy de la sierra del Perú profundo y mi esposa es de acá de Lima, pero tengo otras costumbres. Bueno, hoy en día yo vivo en una casa multifamiliar de parte de mi esposa. Yo trato de criar a mi hijo de acuerdo a lo que yo creo conveniente, en lo correcto, pero aquí tienen otra forma de crianza, en que hay que premiarle sí o sí, haga mal o bien las cosas. Y a veces cuando yo lo castigo, quitándole lo que más quiere, entonces él recibe premios de parte de la abuela, de la tía, del tío, del abuelo. Entonces eso un poquito a mí me frustra. En ocasiones he sentido el deseo de alejarme, de salir de ese sitio, pero tengo miedo porque mis hijos están acostumbrados a esa familia y se sienten bien, se sienten ahí contentos y todo eso, ¿no? Entonces mi preocupación es esa. Sería bueno eh, que yo pueda tomar esa opción de alejarme de ellos, consolidar una sola familia, ya sea de mi esposa, yo y mis dos hijos, y pues criarlo de acuerdo a mis creencias, ¿no? A mi forma de criar a ellos, tanto yo y mi esposa. Entonces yo quisiera, por favor, que pueda darme un... ya, sí, cómo no, gracias. Le comento, creo que ya vamos a finalizar este periodo de preguntas y respuestas. Me van a disculpar, el tiempo ha sido muy extendido. Yo sé que por mí me quedaría mucho más tiempo, pero ya vamos a limitar. Respecto a esa pregunta, miren, un hogar, lo ideal es que un hogar no esté dentro de otro hogar. ¿Por qué? Porque luego intervienen los parientes de segundo orden, los tíos y los abuelos se inmiscuyen. Los padres de familia, es muy importante que la pareja se comunique y digan, acuerden. ¿Sabes, querida? Será tu familia, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Tú crees que está bien lo que dice tu papá, el abuelo? Y ella va a decir sí o no. Si está de acuerdo contigo, padre, significa que ustedes dos se entienden. Si ustedes dos se entienden, muy bien. Nadie debe corregir ni premiar a los hijos más que los padres. ¿Sí se entendió? Nadie debe corregir ni premiar a los hijos más, salvo que sea el día de su cumpleaños, ¿no? Por eso, para evitar las malas crianzas. ¿Por qué? Porque el niño o la niña, no me dice la edad, pero yo supongo que son menores de edad, sienten, mi abuelo es bueno. Si le preguntaran, ¿por qué es bueno tu abuelo para ti? ¿Por qué me da cosas? Les comento que los niños son seres humanos, son personas de hábitos. Significa que si es dado, si es recomendable que la familia esté aparte, en otro lado, le va a costar quizás a los niños problemas de periodo de ajuste o de adaptación. Ese periodo de adaptación, mientras vayan a otra casa, a otro hogar, y estén ahí ya sentados, quizás puedan visitar 2 veces por semana a la familia durante un mes o medio mes, ¿no? 15 días. Pasa otros 15 días, una vez a la semana. Total, se visitó 3 veces al mes. El siguiente mes se va a visitar 2 veces. El tercer mes se va a visitar un mes. El cuarto mes ya se visitará un mes sí, un día, un mes sí y otro mes no. Es un periodo de adaptación que dependerá de ustedes. Al final, la idea es que los niños se sientan contentos en ese nuevo hogar donde solamente está papá, mamá y hermanos. ¿Sí se entiende? Pero si ustedes ven que entre la pareja, papá y mamá, hay desacuerdos, entonces busquen ustedes una opinión de un tercero. Mejor sería especialista, una opinión imparcial, que no debe ser ni familiar de ella ni familiar de él.
de un psicólogo, una psicóloga, de un profesor, de una profesora, que pueda apoyarlos y decirles, bueno, señor, usted está bien o usted está mal, usted, ¿se entendió? Busquemos una opinión de un tercero, que sea imparcial. Papás, mamás, espero que de alguna manera esta reunión, Dios mediante, les comento, en la próxima semana vamos a tener otra reunión con otro expositor. Yo estaré también, pero el día viernes 30 de octubre, Dios mediante, viernes 30, estaré nuevamente con ustedes en otro tema también importante, que tiene que ver con la crianza de los hijos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. No, sí, no sé si pueden poner la Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, doctor, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.